Hola amigos, cuando un radioaficionado comienza a trabajar las bandas de HF por primera vez y comienza a levantar una estación de HF, en un momento se plantea adquirir un sintonizador de antena, un transmatch, acoplador, como se llame, y debe decidir entre un sintonizador manual y uno automático. ¿Cuál de los dos? El objetivo de este video es comentarles mi experiencia. Este asunto es un poco opinable, pero veamos. Aquí puse los dos de la izquierda, abajo, son sintonizadores automáticos. El primero es un ICOM AH4, es un sintonizador para exterior. Luego tenemos un sintonizador automático MFJ, es un IntelliTuner. Y bueno, los dos que siguen a la derecha son sintonizadores manuales, que tienen variantes entre sí. Muy bien. Lo primero, yo quisiera clasificar los sintonizadores para ver de qué estamos hablando, ¿no? Yo me he permitido clasificar los sintonizadores de antenas de HF en dos tipos, los manuales y los automáticos, ¿no es cierto? Bueno, a su vez, los automáticos los he subdividido en genéricos y específicos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo compro un sintonizador automático, tengo generalmente la opción de comprarlo para una marca específica. Por ejemplo, Icon, Yaesu, Kenwood, etc. Eso quiere decir que normalmente ese sintonizador va a trabajar muy automáticamente con esas marcas, con algunos modelos de esas marcas, más específicamente. Y va a ser tan simple como apretar un botón y eso se va a activar inmediatamente. Pero también hay sintonizadores automáticos que son genéricos. Esto quiere decir que son, entre comillas, semiautomáticos. En el sentido de que yo debo generar una portadora en mi radio, en el transmisor, y una vez generada esa portadora, apretar un botón. Entonces requiere un paso adicional. Y finalmente están los sintonizadores totalmente manuales, donde hay un solo gran grupo, en el cual yo debo generar la portadora en el transmisor y luego debo proceder a un ajuste manual. Para llevar la ROE, las ondas estacionarias, a un mínimo. 1:1 idealmente. Entonces hasta aquí uno diría, automático es más cómodo. No veo por qué pudiera comprar un sintonizador manual si puedo elegir uno automático, a menos que sea muy caro. Bueno, hasta cierto punto, pero si ustedes se fijan ahí en las dos imágenes, el sintonizador manual es extremadamente simple. En el caso del ejemplo, hay dos capacitores variables y hay una bobina. Y básicamente eso es todo. Una bobina variable, ¿no? Y tiene varios pines allí en las vueltas donde uno va seleccionando. En cambio, el sintonizador automático y todos los sintonizadores automáticos tienen básicamente la estructura que está aquí a la derecha arriba. Es decir, bobinas al centro, capacitores, esos chiquitos por los lados, y hay unos relés allí que van activando distintas combinaciones de bobinas y relés dirigidos por un procesador que va guiando el proceso de cambios de relé para lograr la mínima ROE. Entonces, claro, es distinta la lógica, la simpleza del sintonizador manual y la complejidad, si ustedes quieren, del sintonizador automático. Voy a hacer una comparación entonces ahora de ambos tipos de sintonizadores basado en algunos criterios arbitrarios que los he fijado yo. El primero de ellos es el precio o el costo de adquisición de estos sintonizadores.
Históricamente los sintonizadores manuales eran más económicos que los sintonizadores automáticos, hasta que aparecieron estos sintonizadores chinos que se venden en AliExpress, el ATU 100 por ejemplo, que va bastante bien, y a $71, o sea, es baratísimo. Un equivalente o comparable de la MFJ manual cuesta $180 puesto en Estados Unidos, más los impuestos, flete, internación, etcétera. Estamos hablando que son hoy en día mucho más caros los sintonizadores manuales que estos sintonizadores chinos automáticos. Así que punto para los automáticos chinos. Otro criterio, la rapidez de sintonización. Punto para los sintonizadores automáticos. Es un proceso muy rápido sintonizar con los automáticos, casi instantáneo. En cambio, con los manuales requiere un poquito de tiempo y un poquito de técnica, que se va aprendiendo, ¿no? Uno va conociendo su sintonizador, va conociendo su antena y va haciendo el proceso cada vez más rápido. Así que este es punto también para los sintonizadores automáticos. Precisión en el ajuste de la ROE, de las estacionarias. Bueno, yo diría que este punto se lo llevan los sintonizadores manuales, porque un buen sintonizador manual puede dejarnos una antena 1:1, sin ningún problema. En cambio, un sintonizador automático, dependiendo, pero generalmente es difícil que lleguen a 1:1. Generalmente llegan a 1:2, digo 1:1.2, 1:1.3, 1:1.4, etcétera, por allí. Ahora, eso en la práctica no hace ninguna diferencia, tampoco es relevante, pero sí para ilustrar de que el funcionamiento es distinto y que el sintonizador automático trabaja más bien en términos discretos, ¿no? Va saltando, track, 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 por etapas, tratando de hacer el ajuste. Lo hace muy rápidamente. En cambio, el sintonizador manual, excepto el cambio de inductancia en este ejemplo, todos los otros ajustes de los capacitores variables es continuo. Muy bien. Otro criterio. Necesidad de energía externa. Esto no es realmente un problema, porque si le estoy dando energía a una radio, con batería o con fuente de poder, perfectamente le puedo compartir energía a un sintonizador. Pero hay que tener presente que los sintonizadores automáticos requieren energía externa. O es posible, y de hecho hay algunos que vienen con una pila, una batería incorporada, que hay que mantenerla cargada. Una ventaja, si se puede decir entonces, es que los sintonizadores manuales no requieren de eso. Es una preocupación menos, si se quiere. Un cable menos. Potencia máxima de trabajo. Bueno, este punto sí es para los sintonizadores manuales porque a igual tamaño, el sintonizador manual tiene un desempeño, una capacidad de operar potencias mucho mayor. Y es porque los capacitores son más grandes, porque hay espacio para poner capacitores grandes, porque no necesita relés, porque la bobina puede ser más grande. En cambio, en el caso de los sintonizadores automáticos, todo está bastante reducido. Hay que dar espacio a los relés, y a todo el circuito, a la placa, al visor, etc. Así que esto puede ser importante cuando uno quiere aumentar la vida de un sintonizador, hacer que el sintonizador trabaje holgadamente. Es decir, que si voy a trabajar con 100 watts, idealmente mi sintonizador diga que es capaz de trabajar con 200 o 300 watts. Y de esa manera yo estoy muy tranquilo. Hay muchas experiencias de colegas que compran un sintonizador muy justo con la potencia y terminan quemándolo, básicamente, o con las placas de los variables saltadas, chispazos o componentes fundidos, ¿no?
Ni hablar de los sintonizadores automáticos, son en ese sentido incluso más frágiles, ¿no? Eficiencia. El Q de los componentes, por supuesto, es mayor en los sintonizadores manuales. Ahí se ve el tamaño de las bobinas, el tamaño de los capacitores. En cambio, en los automáticos todo eso es bastante más reducido. Yo no he hecho mediciones, pero yo especulo que una medición de eficiencia debiera ser favorable a los sintonizadores manuales. Probabilidad de fallo. Es muy raro que falle un sintonizador manual. La única causa que se me ocurre, que he visto, es un exceso de potencia por sobre lo que está diseñado, sobre el rango de trabajo normal. En cambio, en el sintonizador automático hay muchos otros factores que están involucrados, ¿no? Hay mucha electrónica. La humedad puede provocar daños. Pueden fallar cantidad de componentes, hay los relés. En fin, algunos se pueden reparar fácil y tal vez otros no tanto, si hay un problema en la placa, por ejemplo. El caso es que es muy claro que los sintonizadores automáticos son extremadamente simples, perdón, los manuales son extremadamente simples y fáciles de reparar. Y ese es el otro punto que tenía acá, posibilidad de reparación. A favor totalmente de los sintonizadores manuales. Muy, muy simples. Desempeño en retoques. O sea, cuando me voy a cambiar un poquito de una frecuencia a otra, yo diría que en esto hay un empate. Si me cambio, por ejemplo, en 40 metros de 7070 a 7150, entonces hago un retoque. Esto se puede hacer casi tan rápido en ambos, ¿no? La principal diferencia está cuando uno se cambia de banda. Allí requiere mayor manipulación el sintonizador manual. Bueno, respecto de los sintonizadores de mi elección, esto ya es muy personal, a mí me gustan los sintonizadores manuales. Y he tenido automáticos IntelliTuner, tuve de la MFJ y tuve sintonizadores grandes automáticos para amplificador. Y finalmente no me gustó ninguno. Tuve malas experiencias con ellos. En cambio, con los sintonizadores manuales nunca he tenido ningún problema y tengo varios. Por ejemplo, me atrevo a recomendarlo. Lo he tenido por muchos años, lo he usado en muchas actividades, en el chat, en pruebas, en terreno, y me funciona perfectamente bien. Sintonizo antenas simétricas sin ningún problema. $190 más fletes, envíos, costos de envío, impuestos y todo lo demás. Este es el otro sintonizador que yo tengo. Se puede hacer una larga lista de sintonizadores porque hay cantidades, ¿no? Con diferentes opciones, ventajas adicionales, etc. Pero solamente por comentar los que yo conozco y trabajo más. El ATR20 de la Ameritron también lo tengo y también funciona perfectamente bien. Pueden ver ahí el tamaño de esos capacitores. 1200 watts, dice, yo lo tengo aquí con mi amplificador. Y se ve ahí la bobina, ¿no? La bobina que está aquí. Además tiene un balón 1 a 1 para líneas paralelas. A diferencia del sintonizador anterior, este sintonizador sí permite trabajar líneas paralelas. Entonces hay distintas opciones que uno debe considerar también al momento de elegir sintonizadores. Ahora, yo personalmente no trabajo antenas asimétricas. Todas mis antenas son simétricas, así que hay cosas que no me preocupan o no me interesan de los sintonizadores. Muy bien. Para terminar, comentarles que en AliExpress encontré que está a la venta un antena tuner para 500 watts y que también es bastante económico, $158. No tengo referencias aún a la fecha, estuve buscando pero no encontré referencias. Así que
está el dato ahí por si alguien está pensando comprar un sintonizador automático grande, con capacidad. Resumen, mi selección son sintonizadores manuales, pero ambas opciones son perfectamente legítimas. Y estuve mirando algún foro de radioaficionados en QRZ, foros donde se discutía este tema de los sintonizadores manuales y automáticos. Yo diría que la gran mayoría de los radioaficionados que son activos en HF terminan prefiriendo los sintonizadores manuales. No todos, pero la gran mayoría se inclinan por los sintonizadores manuales. Eso es, amigos. Espero que el video haya sido de interés y nos vemos en el próximo. XQ2 Charlie Gordon.